Y por primero me gustaría dar conocimiento a todos de mi email recibido de Paulina y Juan Carlos Palmieri, que iban a venir, pero con problemas de salud nos envían los mejores saludos y deseos de progreso en nuestros trabajos acá, y yo voy a tener, creo, la oportunidad de encontrarla ya. Estaban con nosotros en India esta temporada en diciembre, incluso a la escuela de sabiduría y todo. Y bueno, hemos encontrado muchas obras en español en estos momentos, porque acá están, que uno ya no creía que existían, pero acá están. Acá, para sorpresa, libros raros. Y la carta del Mahachohan encierra con un parágrafo, solo me quedan algunas palabras que agregar. Para decir la verdad, la religión y la filosofía deben dar la solución a todos los problemas. El deplorable estado de la humanidad es la prueba innegable de que ninguna de sus religiones y de sus filosofías, las de las razas civilizadas menos aún que cualquiera otra, no han poseído jamás la verdad. Las explicaciones correctas y lógicas concernientes a los problemas de los grandes principios dualistas, justo e injusto, bien o mal, libertad y despotismo, sufrimiento y placer, egoísmo y altruismo, le son tan imposibles de dar hoy como hace 1881 años. Quiere decir, desde la fecha de la propia carta. Quiere decir que desde el inicio de la era cristiana el problema está ahí. Están más alejadas que nunca de la solución, y sin embargo, una solución racional debe existir en alguna parte, y si nuestras doctrinas se muestran capaces de darlas, el mundo reconocerá, y bien pronto en ellas, la verdadera filosofía, la verdadera religión y la verdadera luz que trae la verdad y nada más que la verdad. Entonces ese es nuestro desafío, es investigar cuál es la solución que la sabiduría divina puede ofrecer a la cuestión social, política. Y eso es en nuestro curso sobre teosofía aplicada a reconstrucción social. Y así, la idea de la
señora Bessa, yo he traído de Brasil una fotocopia de los ideales de la teosofía en inglés. Para que lo terminemos de traducir. Ahí tiene tiempo. Es una obra muy especial. Y la doctora Bessa nos da una definición de lo que es un ideal. De la idea hemos hablado más hoy por la mañana, pero ¿cuándo es una idea transformada en un ideal? ¿O es lo mismo? ¿Y cuáles son las importancias de los ideales? Entonces, ella nos ha dicho que hay que llenar ciertas condiciones. En primer lugar, lo que queremos decir con la palabra ideal. Evidentemente que antes de más nada, un ideal es una idea, un concepto construido por el espíritu. Mas él no es apenas un concepto, una idea, pues que muchas ideas pasajeras, mutables, frívolas o constantemente están pasando por el espíritu humano en su constante actividad, y para eso no se puede dar el nombre de ideales. Para haber un ideal es preciso haber más alguna cosa de lo que es solo una idea. Y ella entonces nos da una definición, se puede decir. Por tanto, en la definición, es un ideal, una idea fija, no un pensamiento transitorio. Una idea que no cambia, que no sufre variación, es estable y que ejerce una fuerte influencia sobre el espíritu. La segunda parte es que una idea fija, pero también constructiva, vitalizadora, por tanto con un efecto sobre el carácter. Y ella va más lejos y dice que de sorte que llegamos a conceber un ideal como siendo una idea, un concepto caracterizado por ser fijo y constructivo en el carácter. Y va agregando. Después dice que, voy a sintetizar, que los psicólogos dicen que cuando una persona tiene una idea fija, a veces no está bien. Y por lo tanto, ella dice que hay una sutileza aquí, que uno debe poseer la idea y no ser poseído por ella. Y dice que tiene que ser buena, verdadera. Por supuesto, tiene que ser una cosa capaz de elevar al hombre, una idea noble como un instrumento, y que no le posee como un dueño, sino que el hombre es dueño de la idea. Lo ideal es pues una idea fija, justa, verdadera, poseída por el individuo y a tal punto viva que influencia su carácter. Este último punto no debe ser jamás olvidado, porque un ideal que no vivimos se torna un ídolo
y muchas veces resulta más en un obstáculo en vez de auxilio. Cuando idealizamos una cosa inatingible, y muchos lo han hecho con el Señor Cristo en el cristianismo, el único Hijo inatingible. Ahí ya es más veces una excusa para solicitar perdón do que para uno se motivar a imitarlo. No es un estímulo a la acción. Al revés, es formar el carácter, inspirar el corazón, iluminar el espíritu, es el valor de un ideal. Tendremos que meditar en un ideal de esos para que lo podamos reproducir dentro de nosotros. Porque el hombre, como dice el Upanishad, es criado por el pensamiento y se cambia, se torna aquello en que piensa. El Chandogya Upanishad dice: el hombre es una criatura de reflexión. En aquello que refleja se transforma. El pensamiento forma el carácter y la vida torna el pensamiento fértil. ¿Cuáles son entonces los ideales de la teosofía? Ahí, así él empieza y va a poner la libertad de pensamiento, que los ideales inspiran más que los mandamientos, se dice. Sí. Los mandamientos dicen: no hagas eso, no hagas aquello. Ahí se los ideales dicen: haga eso, haga aquello. Los impulsionan al revés de los refrear. Y ahí ella va a entrar en las temáticas que son la fraternidad, la tolerancia y el conocimiento. Y la fraternidad la subdivide en tres, a saber, aplicada al gobierno, que es el tema que vamos empezando a desarrollar más mañana, aplicada o tal vez miércoles, aplicada a la educación y a la criminología, porque cuando fallan el gobierno y la educación, ahí llegamos al problema del crimen. Ella da la idea de que si el gobierno hace bien su trabajo, ya la educación está resuelta, porque fornece o oportuniza condiciones ideales de educación. Entonces, si ya la educación no está oportunizada, entonces el gobierno ya está fallando en comprender la verdadera fraternidad. Pero aún cuando falla la educación, ahí existe la ley que intenta restringir los excesos de las almas que no están educadas. Pero cuando incluso eso no está para corregir o dar una oportunidad a estas almas, sino solo para marginalizarlas, ahí tenemos el caos. Porque la base de la filosofía platónica es que el mal es causado por la ignorancia. Lo mismo decía el Buda y Pitágoras y también, por supuesto, Shankaracharya, los grandes filósofos. Y creo que Jesús también, cuando decía: conoceréis la verdad y la verdad vos libertará. Entonces, la verdad tiene una capacidad de nos libertar del dolor, de nos libertar de la ilusión y de la causa del mal. Entonces, la gran revolución no se hace con las armas, como decíamos por la mañana, sino con el verdadero conocimiento y estimulando los ideales. Entonces,
así empezamos con las ideas de doctora Besa. Y cuando ella sostiene esta cuestión de cómo el ideal prepara a uno para los grandes cambios del mundo, y tienen que ser producidos, introducidos de manera gradual. Eso decía también el señor Mahachohan, y creo que esto es parte de nuestro trabajo. Sin embargo, es absolutamente necesario inculcar la verdad, lo que sea, gradualmente, invocando el apoyo de esas teorías, hechos evidentes para aquellos que saben, las deducciones directas dadas y corroboradas por la ciencia exacta moderna. Entonces hay que introducir esas doctrinas de una manera accesible. Y así que Platón intentaba ponerlo por diálogos. Yo supongo todos aquí, no sé cuántos han leído La República, por favor. No hay ninguno. No todos. No todos. Más o menos. Porque, claro que... Otro diálogo. Otro diálogo. Es que Argentina es muy conocida por su nivel intelectual. Yo llegaba aquí al toilet, tenía un tablero de ajedrez, entonces ya ahí no se espera eso hasta el punto, pero estaba disponible incluso en un momento de mayor necesidad, ¿no es? Podemos desarrollar el intelecto y las capacidades mentales. Pero la República es una necesidad básica para nuestro curso, y voy a utilizar algunos pasajes para que lleguemos a la idea de la fraternidad aplicada al estado ideal. La señora Radabuni decía que no se puede preguntar ahora si la paz mundial es una posibilidad, pues ella es una absoluta necesidad. Sin fraternidad, cooperación y paz, la humanidad puede cesar de existir. Entonces, ya no es una mera utopía, porque tenemos armas para destruir el planeta como 200 veces. Y un economista nos diría, una vez es suficiente, ¿por qué gastar tanto en armas? Porque como no se pretende de todo utilizarlas, sino amenazar, se va haciendo pila de armas acá y allá, y uno contra el otro, para poner así miedo en la frontera. Entonces tenemos mucho más armas de lo que es necesario para destruir todo el planeta. En cuanto por la mañana decía, se van a morir 40.000 crianzas de hambre al día, 40.000 chicos, se gasta $1 millón por minuto en agua, y tenemos para destruir el mundo 200 veces. Entonces esa es una civilización. Es, como decía, creo en un día tal vez un poco optimista, Aristóteles, que decía que el hombre es un animal racional. Si fuéramos racionales, el mundo no podría estar.
Estamos empezando a descubrir que hay una racionalidad, pero no lo aplicamos. Y el ideal de Platón era usar el ideal racional a crear lo mejor estado posible. Por eso es su obra eterna, muy importante, La República. La leí cuando yo tenía 14 años. Mi papá se iba a hacer corridas en un parque y yo daba una vuelta con él y a la segunda sentaba en un banco y ya. Me gustaba mucho. Yo no sabía que estaba leyendo teosofía, fue descubrir eso mucho tiempo después. La ciudad, la politea, la ciudad ideal, del estado ideal, perecerá, se dice perecerá, morirá, en el día en que tuviera a su testa, a su comando, un guardián de ferro o bronce. Entonces vamos a tener que comprender cómo Platón clasificaba el alma en 4 metales posibles, como si fuera una alquimia de transformación desde el hierro hasta el oro. Y eso es teosofía pura, la idea de evolución del alma a través de la reencarnación. Y para eso vamos a utilizar algunas imágenes y quizá esto puede decir acá como antes de nada ninguno de ellos deberá tener bienes propios que son propiedades. Eso le está hablando de los guardianes, de los magistrados, los gobernantes del estado ideal. La primera característica que dice antes de más nada es que no deben tener propiedad. Él lo explica, que si tienen propiedades, empiezan a defender a sus propias propiedades y no al Estado. Están más interesados en su bolsillo lo que en la politea, el Estado ideal. Entonces eso ya es tan revolucionario para la política actual que yo decía en mi trabajo en la universidad que es un sacerdocio. Ya no es este gobernante un hombre común o vulgar, sino un hombre que está dispuesto a vivir sin posesión. Yo preguntaría, por lo menos por la experiencia que tengo con Brasil, ¿cuántos políticos tendríamos allá disponibles a una candidatura? No sé cómo sería en Haití, que asumieran la responsabilidad por escrito y firmado, registrado, cartorio, que al ser electos ya donaron todo al Estado. ¿Bien? ¿Qué tal? Y ya no tenía más derecho a posesión privada ninguna. Quiere decir un cambio de condición de vida. Y me parece que este señor Gorbachev vive ahí con una pensión de 500 rublos, que es poca cosa perto de lo que gana un ex senador en Brasil.
Uno es senador una vez, ya tiene una pensión para la eternidad. Acá también. ¿Por qué será siempre lo mismo que lo encuentro? Lo viajo por el mundo, doy los mismos ejemplos y voy a pensar, bueno, acá va a ser diferente. Y siempre encuentro lo mismo a toda parte. Porque estas personas están a hacer leyes, legislando para su beneficio y no para el Estado. Entonces ya al principio, Platón les pone a los guardianes, a los magistrados, a los gobernantes, una condición de comunismo. ¿Está claro? Si ellos no tienen posesiones personales, ellos están a dividir bienes comunes del Estado, no son personales. Entonces van a decir, bueno, entonces Platón era comunista. No, pero eso es solo para los guardianes. Para los ciudadanos comunes era al revés. Ahí porque impulsionados por querer ganar dinero, ellos tenían derecho a posesiones personales, lo que no tenía el derecho de gobernar. Entonces había un balance entre dos poderes, el poder material del dinero, de las posesiones financieras, contrapuesto al poder político. Y el poder político no estaba junto con el poder financiero. Una parte del Estado, que era la cuestión financiera y de producción, vivía sobre un régimen capitalista. Y la otra parte, que eran los gobernantes, estos vivían en un régimen de comunismo, tenían incluso que tener comedores colectivos, las comidas eran conjuntas, las habitaciones también no tenían privilegio especial, todo era muy austero, vivía en una condición aislada como un voto de sacerdocio, como casi monjes. ¿Está bien? Entonces hay que leer con atención estos pasajes de la República, porque voy a decir a usted, mis profesores en la universidad no toman atención a eso, pero ese es un distintivo, es una característica muy fuerte y puesta acá como antes de más nada, es una condición para que el gobierno fuera hecho por los sabios, porque eso es fundamental para Platón, que los sabios tienen que gobernar. Para eso existe. Y si un Estado no da condición a los más sabios de ser los gobernantes, él ya fracasó. Está poniendo los de hierro y de bronce al gobierno. Y ellos no están interesados en el Estado, están interesados en los suyos. Y ahí crean grupos que van a ser beneficiados en detrimento a los otros que no tienen el poder. Y ahí ya está todo distorsionado, sea el capitalismo o el comunismo. Porque el comunismo está basado en la idea de que hay solo una clase. Pero eso no es verdad. Porque cuando uno se filia al partido, él ya está diferenciado. Y si uno quiere las mejores posiciones en Cuba, tiene que ser del partido. Y si no, ya, los teósofos entonces son, la decía la señora Ra, son todos héroes. No tienen ni siquiera como imprimir un libro
Extensi y ¿cómo se llama? Ahora, ya no me acuerdo, uno se quedaba casi borracho después de pasar unas 100 hojas, ya estaba movido al alcohol, pero verdad que es difícil estudiar la teosofía si no hay ni siquiera los libros, pero ellos lo hacen. Y tienen como 350 miembros en La Habana. Y bueno, es un número para un país pequeño, tal vez porque las condiciones de otras actividades y atractivos no está tan disponible, pero también porque hay facilidad por la educación y para el pensamiento. Entonces están educados a procurar eso. Proporcionalmente yo creo que una de las mayores secciones del mundo, la sección cubana. Vivirán en común, participando regularmente de reflexión, comidas colectivas. Lo que se refiere al oro y la plata, le diremos que ya lo recibieron de los dioses en sus almas. Entonces las almas de oro y plata son para los gobernantes, las de bronce y hierro para los que van a vivir comandados y buscando sus propios intereses. Pero para Platón hay lugar para todos en su politea, no es para que unos se van al paredón y vamos, ¿no es? Hay lugar para todos y cada uno tiene su contribución, solo no puede pedir que esos van a gobernar. Porque si no van a hacer leyes para sí mismo, para beneficiarse a uno mismo. Les diremos que ya recibieron de los dioses en sus almas para siempre y por lo tanto no tienen ninguna necesidad del metal terrestre, ni es lícito que se contaminen el don divino que tienen, puro, se aproximando a posesión de oro material que tantos crímenes tienen producido. Serán ellos los únicos ciudadanos a quien no se permitirá manosear o tocar oro y plata, ni penetrar debajo de un techo que tenga estos metales, ni llevarlos sobre sí como joya, ni beber de recipiente fabricado con ella. Si así proceden, salvarán a sí mismos y a la politea, a la ciudad, pero si adquieren casas, tierras, dinero, dejarán de ser guardianes para se tornar en propietarios, agricultores y de amigos de sus ciudadanos, se transformarán en tiranos. Pasarán la vida odiando y siendo odiados, conspirando y siendo algo de conspiraciones, y no llega muy lejos la hora de la derrocada de la final de la politea, porque no son buenos gobernantes, ¿no? Entonces esto para recordar un punto fundamental en Platón, que hay dos subdivisiones, los comandantes y los comandados. Pero no es impuesto, sino que hay reglas, hay condiciones a ser llenadas. Tú quieres ser comandante, entonces viva con un sacerdote. Tú puedes ser comandante,
y tener tus propias posesiones. Quiere tener posesiones, entonces no comanda. Eso hace algún sentido lógico a ustedes. Para mí es claro como el agua. Parece que está fuera de moda. Bueno, pero una pregunta. Bueno. Pero entonces asume que el ser humano no va a cambiar. Perdón. Sí, al descartar que tenga actividades normales y comunes, piensa que no confía, por decirlo así, en la esencia del ser humano. No va a cambiar el ser humano. No tiene capacidad de evolucionar en el sentido de manejar ambas cosas. Bueno, es una excelente pregunta. La literatura teosófica nos ofrece claves de interpretación de Platón, porque estamos a sostener, y yo he presentado, tengo un poco de orgullo de eso, por la oportunidad, una plática sobre Platón y los orígenes de la teosofía en Atenas, en las ruinas de la Academia de Platón, y no sé cuántos aquí. Había alguno que estaba con nosotros en Grecia, después del Congreso Mundial de Italia. Había algunos argentinos, sí, pero no está acá. O quizá fueran colombianos, creo que era Julita que estaba. Bueno, el hecho es que se organizó una plática por la Sociedad Teosófica en Grecia y me invitaron a presentarla. Como estaba muy caliente, dijeron no, es que en las sedes la temperatura es casi prohibitiva, vamos a hacer al aire libre. Entonces procuramos un lugar y digo, ¿por qué no en la Academia de Platón? Y ahí nos fuimos. Tenía unas 30 o 40 personas, era como estamos casi acá. Mi esposa decía que había muchos mosquitos y que las piedras eran muy duras, ¿verdad? Porque ya tenían 2400 años y ya eran duras de aquel tiempo, y después como ya no hay más nada, no hicieron unas piedras rotas. Son las ruinas, por supuesto. Si lo ponía al mediodía no tenía mosquito, pero ahí la temperatura sería igualmente insoportable. Entonces, como lo ponían así por ese horario, ahí los mosquitos llegaban. Pero nos olvidamos muchas veces que hemos recibido la idea de la reencarnación, o como se llama filosóficamente, metempsicosis o transmigración del alma, de Pitágoras a Platón hasta nosotros. El primero que encontré en la filosofía occidental a hablar de eso era Pitágoras. Y el doctor Paul Stratton de Universidad de Londres sostiene ya en sus libros de biografía de Pitágoras que Pitágoras se fue tal vez a India en su periodo de formación. Es claro que Leadbeater lo afirma, pero ahí va a decir él es que sacó de la clarividencia esta información. Entonces para la universidad no es bueno argumento, pero hasta los estudiosos académicos ya lo aceptan condicionalmente por la similitud de las doctrinas, que Platón
recibe como herencia de Pitágoras y de Pitágoras del budismo, como la compasión por los animales y la cuestión de la transmigración del alma. Eso parece extraño a la filosofía occidental y solo aparece también en las escuelas de misterios órficos y derivados. Entonces yo en la universidad tenía dificultad de conectar o dar una prueba, pues ustedes saben cómo es difícil presentar una disertación, requiere pruebas. Y tenemos los indicativos teosóficos, pero no puedo usar la literatura de Levitin y Blavatsky, no va a ser bienvenida en una disertación. ¿Y saben a dónde encontré el nexo, la conexión? En un verbete de la... ¿Cómo se llama eso? El tema de una enciclopedia es dividido en portugués se dice verbete. Capítulo. Nombres. Cuando usa un diccionario, tú vas a nombres. Sí. Cuando usa una enciclopedia, fascículo, título. No sé cómo se llama. Cuando tú procuras Pitágoras. ¿Y en inglés? Tomo. No, Ahora no lo sé. El hecho es que el tema, tal vez tema, que yo encontraba para dar conexión, era titulado Historia del Vegetarianismo. Y ahí en la enciclopedia británica empieza por el oriente y ahí de Buda encuentra conexión también con Pitágoras, con Platón, con Orígenes, ahí, y va a llegar a los neopitagóricos, a Amonio Saca, ahí encontramos Plotino, ahí encontramos todo. Porque tenía una disciplina coherente con el ideal que lo proponía su doctrina. Entonces, si uno va a una habitación acá, hay un papelito en la puerta y dice una frase del querido presidente John Coates, que el lugar que un teósofo pasa debe se quedar mejor que estaba cuando el teósofo ya lo dejó. ¿Ves? Así como lo encontró y lo dejó mejor. Así lo comprendo más o menos la frase. Pero a otro punto dice que como en todos los centros teosóficos del mundo, no se come carne, no se fuma, no se eso y aquello. En la misma disciplina que usaban los pitagóricos, los platónicos, los neoplatónicos. Entonces, porque la doctrina es la misma, la disciplina es la misma. Hay una concepción de una idea y hay la práctica, aplicación de esta idea. Entonces, por la práctica se consiguió comprobar que había un punto común. Porque si uno va a decir, no, se pasaron 3 siglos, se pasaron 7 siglos, no es lo mismo. Van a decir, ¿qué tiene la sociedad teosófica a ver con los neoplatónicos de Alejandría? Eso es una utopía o una pretensión, una soberbia, quererse... No, nosotros vamos a ser los herederos de la teosofía si vivimos como vivían a aquellos que hacían parte de aquella escuela. Es decir, conseguimos reencarnar los ideales, somos la continuación de ellos. Ahí está la prueba, seguimos la misma regla. Tenemos la misma concepción de idea y vivimos en conformidad con esa idea.
Entonces es interesante ver que la teosofía dice sí, que un hombre evoluciona. O sea, respondiendo a la pregunta, creo que más que cualquier otra doctrina, la idea de evolución a través de la transmigración de las almas es fundamentalmente teosofía. Lo que no le gusta a algunos es que la doctrina secreta, la carta de los maestros, los libros de Taimini como autocultura, ¿se dice autocultura? Sí, la renovación de sí mismo. Ahí, qué maravilla. Y también el mío, porque copié de los otros, soy un plagiador, ¿verdad? Habla en un número que puede y debe ser tomado como simbólico, como todo que viene del ocultismo. Pero ustedes saben qué número es. 777 reencarnaciones. Entonces acepta, sí, respondiendo a la pregunta, que el hombre está evolucionando y pasa por una continua metamorfosis. Pero lo que no es ingenuo es de pensar que uno cambia mucho en una vida. Y si no, me acuerdo, decía Juan Carlos Palmeri, que leyendo las cartas de los maestros, que a lo mejor el hombre aprende en una vida una o tal vez dos cosas. Él me decía así con una cara muy realista. Y cualquier persona que ha tenido un matrimonio, no sé si alguien aquí ha casado alguna vez, no, que ha intentado cambiar a otra persona, no los imagino quién sería, pero por algún motivo inexplicable hay una tendencia a querer cambiar el cónyuge, ¿verdad? O estoy muy filosófico y todo. Y cuanto más joven es una persona, más ella piensa, conmigo va a ser diferente. Yo voy a cambiarla. No hay problema. Yo tenía un primo que tenía tamaña soberbia. Él decía, bueno, lo importante es que la chica sea bella, hermosa. El resto se hace después. Quiere decir, se va a moldear y cambiar. ¿Cómo quiere decir que si no es hermosa, y eso no es cosa, no se puede más cambiar? Y el resto se resuelve. Entonces mira cómo pueden las personas ser ingenuas, porque no hay cosa más difícil que cambiar a un ser humano. Toma muchas vidas este cambio, aun cuando nos esforzamos por producirlo, que se supone que los teósofos se están involucrando en la tarea de cambiarse a uno, y ya algunos están así un poco desanimados. Existen desanimados, sí. Porque siempre las palabras que no son buenas existen, existen. Entonces ya está uno no tan animado, porque a pesar de una vida de esfuerzo ya no cambia. Y cuando uno llega con más edad a descubrir que ahí es que debería estar más sabio, empieza a descubrir que está más cargado de traumatismo, de reacciones, se viene a esperar, bueno, ahora es sabio, ahí ya está. En portugués se llama porco espinho, no sé cómo se llama acá. Sí, porco espinho. Cuando uno tiene duda es la misma palabra. Cuando tienes certidumbre
certidumbre que tiene que ser igual, ahí es diferente. Él está así, todo reactivo. Entonces es importante comprender la proporción y voy a pedir, entonces ahora vamos a ver si utilizamos el esfuerzo de los chicos, imagínense, no proyecto nada, y mira, vamos a ver, ahora empezamos el verdadero desafío de Dios, encontrarse, ubicarse. Sí, A ver, tal vez desconectar las luces. ¿Tú tienes certidumbre que ese es mío? Sí. A ver, más abajo. ¿Qué cosa terrible? Bueno, viaje a Roma, ahí está todo. La prueba de lo improbable más abajo. Está aquí, minhas imagens. Aí está. Vamos intentar cerrar o Levi. Aqui, Levi. Aí vamos a ver. Aqui a apresentação temporária. Agora vamos ter algumas coisitas. Ahí. Hay que bajar más todavía, un poquito más acá. ¿Se puede destacar esto? Se pone acá, creo que se pone entero, ¿no? Eso es vista. Hay una manera de tomar todo que no. Acá, eso. Ahí. Bueno, eso es una tabela. ¿Tabela se dice? Y la tabla es de autoría del señor Gina Rajadasa. A ver si hay en español Principles of Philosophical, ¿no? First Principles of Theosophy. Fundamento de filosofía. Entonces eso está allá. Ahí tenemos una idea de la pesquisa de Gina Rajadasa. En verdad, vamos a tener franqueza. El señor Gina Rajadasa hace una compilación de Aniversa en Levitt, principalmente de Levitt. Entonces eso es el resultado de pesquisa clarividente de Levitt. No necesitan ustedes creer, no estamos acá en la iglesia leviteriana, aunque me gusta, pero no es el caso. ¿Está bien? Pero está conectado con la pregunta hecha por la señora, ¿no? Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Viviana. Viviana. Entonces, el tiempo, ese es un intervalo entre vidas, el tiempo entre una encarnación y otra, se cambia a lo largo del estado evolutivo del alma. Entonces yo voy a hacer una comparación por mi propio riesgo con Platón. Voy a admitir que esos que están al principio acá no llegan
a atingir el cielo. Mira que hay el astral, que sería como purgatorio, el cielo inferior y el cielo superior. Eso es los mundos rupa en el mental y los mundos arupa, también llamados plano causal. Entonces, cuando el alma llega y vuelve en 5 años, él no experimenta nada casi, porque está tan conectado con el cuerpo físico que no le interesa nada que no sea sensación. Entonces, es un espíritu que está conectado a una alma muy poco desarrollada. Después tiene acá el considerado salvaje. Esa obra es considerada mala política para los días modernos. Entonces hay algunos que no quieren más republicana. Quizá tenemos que cambiarlo, no. Pero el resultado de una pesquisa, ¿cuál es el concepto que ha presentado para la clasificación de la columna? El señor Jinayadasa evitó la cuestión de las castas. Y prefirió tal vez una interpretación semejante a la de Vivekananda. Vivekananda decía, ¿conocen Vivekananda? Sí. El primer yogi a hablar en territorio occidental, en el Congreso Mundial de Religiones de Chicago, 1893. Él decía que por cuestiones del karma una persona puede estar por un tiempo afuera de su capacidad, pero que si da el debido tiempo, cada persona llegará a ocupar la función que está de acuerdo a su capacidad. ¿Eso hace sentido? Quiere decir, excepcionalmente una persona puede estar en una función arriba o abajo de su capacidad. En Brasil se dice cuando la silla es mayor que más ancha que la persona. Él está ocupando una función que no tiene capacidad para ocupar. Ahí todo se desarregla. Y al revés, cuando una persona tiene más capacidad que la función que le ha dado el karma, entonces a veces era un problema jerárquico porque empieza a ayudar demasiado su jefe y el jefe no tiene capacidad como el comandado. Bueno, eso a veces pasa. Pero en el caso general, la persona tiende a llegar a su punto de capacidad natural. Si vamos a tomar eso como capacidad natural, vamos a decir, no todos pueden llegar a ser médicos. Yo daba ayer un ejemplo de una enfermera en Brasil que por una desatención, creo, tomó un vidrio de vaselina al lugar del soro y mató a un chico porque le inyectó en la vena, ¿no? Y era una chica de unos 13 años que estaba con diarrea y deshidratación. Entonces fue al hospital para recibir soro y se murió. Ahora, si eso ni siquiera para enfermera está capacitada, ¿cómo va a ser médica? Es un estado de atención, es un estado de interés, es un estado de cuidado. Eso no se puede imponer a una persona. La persona tiene la vocación o no tiene. Y yo tengo dudas si eso se cambia en una vida. Creo que se va a cambiar en 10 vidas, en 20 vidas, en 100 vidas. Pero en una no se cambia la vocación de una persona tan fácilmente.
Y los grandes problemas es cuando las personas no están en las funciones para las cuales tienen vocación. Ahí tienen una pelea con lo mismo, esta gente, y hay todo un problema existencial. Cuando a una persona tiene capacidad como vender o comerciar, él tiene eso en las venas, él tiene eso, es un talento natural, tiene iniciativa, va atrás de sus intentos. Si tú dices, no, ahora tú no vas más a ganar dinero, vas a vivir como un guardián, vas a comandar el país, pero no tiene posesiones. ¿Qué hace esta persona? Ella se va a quedar en depresión. No tiene el gran estímulo que es ganar dinero. Es lo que la impulsiona, es el daño. Vamos a prohibir ahora fútbol. No, es un desperdicio de tiempo, dinero. En Brasil se va a construir ahora para la Copa como unos 8 o 9 estadios para 60.000 personas. Es una fortuna. Entonces parece que el Brasil quiere dinero. Bueno, y teniendo dinero todos lo apoyan y los políticos están ahí y el pan de circo es lo que quiere el pueblo y están. Y claro que la mayor parte no va para el estadio, sino a los bolsillos. Es que estamos hablando de Platón y es que leemos a 2400 años atrás y parece que estamos leyendo el periódico de hoy. Y el pueblo los vota y ellos lo hacen lo que el pueblo quiere y a lo mismo una parte se beneficia y cuando es solo 10% está muy bien. Uno no sabe. Me han dicho, bueno, él tiene dos virtudes. Él roba más fácil, hace. Y aún se le sabe que es solo 10%. Entonces ese es un político bueno. Porque si tiene una cuota fija y es efectivo, eso me utilizaron como argumento para votar en una persona. No, eso es serio. El sol saca 10% y es efectivo. Ha hecho eso, aquello, y da el ejemplo de obra. Eso se supone un bueno. No voy a hablar de los malos candidatos. Esos son los buenos. Con muy raras excepciones. Entonces, estos niveles de idealista, de discípulo, que toma 1200 o más que 2000 años entre una encarnación y otra, ya son personas raras por una cuestión numérica. Si uno mira que cuántos periodos tiene para volver y los otros que casi no vuelven más, y de un punto de vista estadístico, si eso es verdad, vamos a tomar como una hipótesis. Si eso fuera verdad, ¿cuál sería la mayor probabilidad de encontrar personas? ¿En qué nivel? Cuanto más a la izquierda, más probable. Cuanto más a la derecha de esta tabla, más improbable de encontrar. Si es verdad que Levitte decía que en los maestros y Alcenero, que a 1925 tenía el planeta Tierra o la jerarquía oculta como 50 o 60 maestros, y que eran 60 billones de almas encarnando acá, sería un maestro para cada billón de personas. Contando los desencarnados también. Entonces son números proporcionales que son sorprendentes.
ya los discípulos y idealistas. Y yo creo que acá deberían estar los miembros de la sociedad teosófica, porque si no, ¿por qué estaría acá un lunes? No, ahora ya somos martes a la tarde, podríamos estar a la casa con una novela, televisión, haciendo otras cosas. ¿Por qué explicar a la familia de ustedes qué van a hacer ustedes más una vez en San Rafael? Ahí uno empieza a explicar, no, vamos a estudiar teosofía aplicada a reconstrucción social. ¿Qué es eso, reconstrucción? ¿Y qué es teosofía? Como decía el padre de Pedro, están esperando el sol poner huevos. O mi papá que dice que la sociedad teosófica es el lugar en que los perdidos se encuentran. Juan. Es solo un idealista que va a venir acá para estudiar asuntos antiguos que parecen poco prácticos. Entonces, alguna cosa por acá está. No sé si plata o oro ahí. Pero si fuéramos solamente comerciantes, estaríamos haciendo dinero. Y los otros que viven solamente para los sentidos físicos no van a perder tiempo con una reunión que no hay como fumar, no hay como beber. No es atractivo, ¿verdad? Entonces, lo que no está tan claro acá es que si vamos a dividir eso en 4 partes, para tener una idea, un médico sería un profesional que ha llegado a algún nivel universitario por la comparación antigua. Lo que es interesante es que él tiene una breve actividad en el cuerpo causal, que quiere decir que ya tiene la mente abstracta desarrollada, ¿verdad? Voy a decirles un ejemplo personal. Cuando yo me gradué como ingeniero en la Universidad Federal del Sur de Brasil, después de 5 años estudiando aquellas matemáticas, y fue a trabajar con mi papá, que era ya un ingeniero de 30 años. Ahí no quería yo empezar como hijo del jefe, y me fue afuera de la firma para tomar primero alguna experiencia. Cuando volví con alguna experiencia, aún me parecía muy poca, perto de mi papá que tenía 30 años. Ahí él me dijo, bueno, vamos, ya que hiciste algunas obras menores, ahora voy a te pasar un edificio de 42 habitaciones. Y bueno, un día tenemos que empezar, pero me vas a dar una ayuda, ¿cómo no? Entonces te voy a dar también el maestro de obras, así se dice, que está conmigo en esos 30 años. Bueno, ese hombre para mí parecía conocer más que cualquier cosa. Entonces él tiene 30 años de práctica, yo tengo 5 de teoría. Entonces, ¿qué voy yo a hacer? Cuando él un día me ha venido y dice, bueno, hay que pasar las tubulaciones del esgoto pluvial de lluvia. ¿Y por a dónde vamos a pasar? Dice, bueno, hay que pasar de acuerdo con el proyecto. Pero el proyecto no dice, omite la información. Y le pregunté, ¿qué sugiere usted? Porque él tenía la práctica. Entonces le pregunté qué sugerencia tenía. Él me dijo, bueno,
vamos a pasar por dentro de la viga de Valdrame, de fundación. Y me pareció muy rara la sugerencia del Señor. Y le pregunté, pero si entran las hojas por el tejado y se van, ¿verdad? Entupir se dice, atrapa todo y como tener que abrir la viga. Eso no es bueno poner dentro de una viga. ¿Y qué sección tiene el tubo? Tanto, y la viga, pero no sobra nada, la viga va a quedar el tamaño del tubo, vamos a pasar los 4 ferros por la punta. Sí, pero no hay problema, Señor, va a estar en la fundación enterrado, nadie va a percibirlo. Ahí yo descubrí que yo era un ingeniero. Entonces lo comprendí porque había estudiado 5 años de teoría. Y aquel hombre que tenía 30 años de práctica no sabía. Sabía solo hacer por imitación de lo que se había hecho antes. Pero cuando tenía que trabajar con la mente abstracta, eso era nada. No estaba desarrollada la mente abstracta. No percibía el absurdo de lo que decía. Era como la otra que pasó, Vasilina, por ahí fue por desatención. Eso era tal vez peor porque no tenía responsabilidad, no está escondido por abajo de la tierra, no hay problema. Y aún dice a veces, ya he hecho varios edificios así, pero no has vivido en ellos para ver lo que pasó después. Entonces tienen falla, tienen todo tipo de marca. Uno no sabe por qué, pero va a verificar. Yo nunca he supervisionado una obra en que había hierro a más, siempre faltando. Y claro que también el hierro se llena. Bueno, es más difícil ponerla, hay manera de llevar. A los bolsillos le ponen los pregos, como se dice. Parafuso, prego, eso se va en los bolsillos. El metal se viene. Pero es increíble que la mente abstracta no está activa en todos los seres humanos. Entonces el cuerpo causal todos nos tenemos, pero la capacidad de abstracción mental no es la misma. Y si tú vas a pedir que una persona planee un edificio sin tener un cierto grado de capacidad abstracta, va a ser un problema. Y eso para dar un ejemplo sencillo. Así también, si la persona no tiene control sobre las emociones, ella no consigue cumplir su propia iniciativa, y es necesario que sea comandada, porque no se comanda a sí misma. Entonces así, ustedes van a ver que se definen las 4 clases de Platón, y son los serviciales, son los comerciantes o que tienen iniciativa para producir lucro, son los ideales por la ley. Estos idealistas representan las fuerzas protectoras del Estado, en general decimos los militares, pero todo eso ya se corrompió tanto. En el mundo antiguo eran los shah, que estaban disponibles para morir por lo que acreditaban. Y lo último serían los verdaderos profesores, los brahmanes, que vivían por sacerdocio para enseñar. Esos son muy raros, también no es cosa hoy
de se poner fácil en demostración. Pero así estaba estructurada la cosa. Vamos a volver acá, otra imagen. Eso tiene que salir de escape. Ahí vamos a procurar acá, se pone acá. Ahí se pone arriba. Más arriba. Acá. Esa es una adaptación del Dr. Time para tener una idea de la llave que ofrece el pensamiento teosófico sobre los cuerpos o principios. Entonces, el cuerpo causal ya es inmortal. El cuerpo mental, el astral y el físico son mortales y constituyen la personalidad. Los otros son aún más potenciales. El búdico es para los iniciados y el átmico para los mahatmas, de Atma Mahatma. Entonces, vamos a decir que el hombre común tiene 4 niveles, sería el hierro, el bronce, el plata y oro, y los otros ya son iniciados, seres santificados por la senda espiritual. Entonces, por el predominio de la actividad en cada uno de esos niveles, vamos a tener no una casta hereditaria, pero un estado de conciencia que va a caracterizar la capacidad máxima de una persona. Eso es que no se cambia tan fácilmente. Siendo que para llegar a la diferencia de los últimos está la rectitud, la capacidad de observar la ley, mismo cuando no hay quien lo observe. En Brasil se dice así: uno maneja el coche y cuando comete una infracción y llega el guardia, lo dije: disculpe señor, no había le visto. Quiere decir, la ley se cumple cuando el guardia lo mira. Y la próxima pregunta es si necesita de alguna cosa, si podemos ayudar a dar una compensación. ¿Cuánto cuesta para que no los miren y no los vean? Entonces, primero pregunta quién excusa por no haber visto y después por pedir que él también tampoco lo vea. Y ahí está. Trocamos ahí algunos pesos reales, está todo. Quiere decir, la ley no puede ser una cosa de conveniencia, pero para percibir la ley hay necesidad de tener la capacidad abstracta desarrollada, porque si no yo pienso, bueno, yo puedo hacer lo que no puede hacer el otro. Y cuando decía Kant, el imperativo categórico, que una cosa es podemos conseguir como justa cuando si cualquiera puede hacerla, y si yo lo soportaría cuando otro lo hace, o eso es soportable cuando yo lo hago y los otros no pueden hacer. Si yo puedo soportar que cualquiera lo haga, ahí es una ley, es una cosa justa. Ahora, si yo entiendo, no, yo puedo hacer, los otros no pueden, algo no está bien en este razonamiento. No resiste al análisis del imperativo categórico kantiano. ¿Está bien? Para comprender la idea de una ley, hay que desarrollar la mente abstracta, porque la ley no puede ser solo para mí o para mis amigos. Ela tiene que ser para todos o para nadie. Si no, no es una ley. Si una ley tiene más excepciones
y acuerdo y concesiones. Entonces ya, ¿dónde está la rectitud? Y lo aceptamos. Y cuando todos cumplen la ley, todos salen ganando. O creemos que yo salgo ganando si yo no necesito cumplir la ley y quien tiene que cumplir la ley son los otros. Entonces no está internalizada la ley. Eso, doctora Areza, es un magnífico libro, Dharma, que vamos a estudiar estos días, desarrolla mejor que yo. Pero eso para dar una idea de algunas imágenes. Si podemos empezar a intentar clasificar o interpretar la clasificación que Platón ha hecho, no fue yo. Él dividió los seres humanos en un estado en 4 estadios evolutivos. No para hacer una discriminación negativa, no para crear preconcepto, no para excluir, sino para incluir a todos en su lugar de máxima efectividad. No sé si puede entender eso. Yo creo que el comunismo es idealista en exceso. Él parte de la idea que si todos reciben una buena educación, entonces en 2 o 3 generaciones, todos van a ser almas de oro o plata. Y no pasa así. Ricardo. Sí. En esto que vos estabas planteando que tampoco me gusta hablar de castas porque para mí sí tiene una connotación, Sí. digamos, de discriminación, al igual que por más que sea ejemplificativo ese cuadro que mostraste recién, yo no creo que el ser humano esté clasificado así. De hecho, me parece que hay artistas o artesanos que tienen una capacidad de abstracción y de comunicación con un ser. Aquellos artesanos yo creo que son de artesanía muy sencilla, porque no corresponde. Claro. Yo creo que son más mercadores. Pero más allá del ejercicio. Sí, esos nombres son pasibles de análisis. Sí. Con esto de Platón que hacía referencia a los 4 metales, 4 categorías o 4 formas de clasificar al ser humano, y en este último escalón el gobernante, que es este sabio, al cual Platón, dentro de su hombre ideal, le hace renunciar a sus bienes como una forma, como un hábito para poder merecer el cargo. Entonces, la cuestión es, si ese estado de oro se condice con una actitud suprema que es la que está capacitada para dirigir los destinos de los súbditos, y si a su vez eso se compadece con un estado de conciencia del que no se puede regresar por este círculo de evolución, no es el hábito el que hace al monje, es el estado de conciencia el que lo coloca en esa posición. Por tanto, estas reglas que vienen desde afuera de la ley no son necesarias, porque ya está independizado de la necesidad de la ley. La ley es para justamente el inferior, al que no es capaz de internalizarla. El orden viene puesto desde afuera, pero cuando el orden está ya interno, no es requisito la ley. No sé si... Sí, claro, tú quieres decir. Y por lo tanto, y otra cosa que me quedé pensando en eso del confiar, si Platón confiara en ese estado de oro, en ese estado de conciencia, ya no es necesaria la renuncia a los bienes, porque este gobernante sería capaz de gobernar para la polis y no para sí mismo.
por su propio estado de conciencia. Tal vez para las almas de oro así sea, pero Platón tiende a hacer concesiones a la condición humana más disponible, entonces él acepta que las almas de plata también pueden gobernar. Eso es una concesión. Y tal vez el número de almas de oro sea tan pequeño, la gran dificultad que hay en las teorías de Platón es justo encontrar las almas de oro. En este punto, por eso mi plática en el Congreso Mundial se llamaba un estado, una civilización noble de Platón hasta Krishnamurti. Porque Krishnamurti lo dije que si no hay este nivel de conciencia, cualquier sistema es inútil. Es que casi lo que me dice. Platón tentó crear un sistema que fuera lo más educativo posible para que se tuviera quizá los mejores resultados para las almas disponibles. El razonamiento que tú haces es el contrario, o sea, cuando el alma está pronta, ella no necesita sistema ninguno. Y claro que es verdad, pero tampoco le van a dar condición de comando. Un Krishnamurti pasa por el mundo y nadie va a pensar en dar a él un cargo político o la presidencia de la República. Parece que el Señor Cristo ha intentado hacer alguna cosa y antes de hacer algo ya lo mataron. Y así fue también con la escuela de Pitágoras, que fue decimada con 2000 alumnos, y se discute hasta hoy si él sobrevivió al ataque de Silo o no. Él se huyó de Grecia por el tirano Silo, no, el tirano Polícrates. Ahí se fue a Italia, que entonces se llamaba Magna Grecia. Ahí pasó lo mismo. Parece que esas personas incomodan, son perturbadoras para el estado establecido de cosas, y así también a Sócrates lo dieron cicuta, a Platón acabó encadenado, a San Pablo acabó encadenado, a Giordano Bruno quemado vivo en la hoguera. Esas personas no precisan de reglas, pero si el Estado no está estructurado para recibirlas, él va a ser marginalizado porque está demasiado avanzado en relación a su tiempo. Así pasa con Lepeter, con Añevesa, con Blavatsky, que ahora, después de 100 años, se publicó este libro de espiar en la HPP, en espiar en la cuestión del relatorio Harrison, y nos sentando, ¿verdad?, presentando excusas de la Sociedad de Pesquisas Psíquicas de Londres, pasado más que 100 años del relatorio Harrison, o Hobson, que fue lo que la incriminó como una fraude por las cartas de los maestros. Ni siquiera habían puesto las cartas a un microscopio. Eso vamos a poner, por favor, aunque sea, se me dan unos 10 minutos de desvío del curso, porque tal vez no tenga en español esa obra publicada. Y bueno, la imagen en ese caso ya está estructurada. Sí, ¿verdad? Más abajo. Ahí tiene mucho. Entonces, ¿qué pasa? Es que esas personas, si no hay un sistema estructurado para aceptarlo, se voy a decir así,
podemos cuestionar cuánto de Platón es aplicable al mundo de hoy o no, y eso vamos a discutir estos días, pero la idea general de Platón es que tenemos que respetar los estadios evolutivos del arte. ¿Y cuánto de la idea? Eso en el mundo antiguo tal vez fuera más fácil que hoy, y tal vez no sostenible, tenían esclavos, ahora no tenemos. Hay todas esas cuestiones, pero el ideal filosófico de la evolución está allá. Eso vamos a mirar. Acá, por favor, si puede emplear, esa es una carta del maestro Kutumi que está por los escritos originales de casi fundación de la sociedad filosófica, como creo la mayoría acá lo sabe, y están disponibles en el Museo Británico. Entonces yo digo que puede hacer un ahorro para hacer un viaje a Londres, al revés de gastar dinero para asistir a la Copa en Brasil. Se van a Londres. Y pueden ver, ahora está en British Library, antes estaba en British Museum, pero es casi como un departamento uno del otro. Y bueno, si puede pasar al próximo, con la Z derecha, eso es la Z derecha, ahí no hay Z, no va. Bueno, eso debe ser otro sistema. Entonces, quizá se trae el cursor acá, va a aparecer la Z, más para acá. No hay. Pero llegó. Entonces, saltó alguna cosa. Ahí ya está el maestro Moria. Vamos a ver un poco. No, ahora fue más lejos. Hay que poner escape y volver. ¿Está bien? Por favor. Ahí ponga acá. Ahí ponga acá. 45. Ahí ya está la carta anterior puesta en un microscopio. Pero ya no tantos diamantes. Más una, por favor. Ahí solo la palabra inmortal. ¿Qué es que sorprende cuando se ponen las cartas de los maestros en el microscopio? Que fue lo que el señor Hodgson no había hecho en 1895 o 85, cuando declaró fraudulenta la vida y las cartas de Blavatsky. Porque aparecen esas microestrías, rigurosamente paralelas, que la ciencia moderna no consigue explicar. Ustedes deben saber que estas cartas fueron creadas en papel tibetano, que es muy rugoso, tiene mucha fibra, es un papel grosero, y esas fibras forman remolinos y están en posiciones completamente aleatorias, randómicas, y no hay explicación para que la tinta se dice. Sí. Siempre cuando tiene duda sea rigurosamente paralela y no afectada en absoluto por la fibra del papel, siendo que en una fase del papel y el inverso, la otra fase, no hay tinta por la superficie. Quiere decir, la tinta está dentro del papel y no ha llegado como un esfero. No borró,
no marcó, no maculó la superficie del papel. No, está adentro. Adentro. Es solo adentro. No ha llegado por las fases del papel. Entonces, el artista, cuando hemos hecho la primera traducción de la Cátedra Maestral al portugués, quería poner una pluma escribiendo la carta. Y en este punto digo, no puede hacerlo, porque no fue hecho con pluma. Es como el libro de Peter y Bessa, ahora se republicó con el nombre de Antropología Esotérica. Y lo pone un mono arribando hasta tornarse un hombre. ¿Sí? Esto es la negación de todo lo que está dentro del libro. Pero está la tapa y publica, ahora que pasaron 70 años, todas las editoras ya cae el dominio público, la autoría. Entonces lo hacen, quieren, y van a poner la carta de los maestros ascensionados. Está en Brasil el comercio esotérico. Pero acá tienen una prueba que fue suficiente para el doctor Vernon Harrison, que es especialista de la Casa de la Moneda inglesa en falsificaciones. Decir que no hay como la ciencia explicar cómo la carta fue hecha. Y por lo tanto hay que inocentar a la señora Blavatsky a lo mejor por falta de prueba. Si la ciencia no puede decir cómo se hace o se deja de hacer, no puede juzgar. Entonces así, pasados más de 100 años, la Sociedad para la Pesquisa Psíquica de Londres se excusa del relatorio anterior del señor Richard Hodgson de 1885. Es el relatorio Vernon Harrison, fue publicado en 1997. Y es muy técnico, por eso mismo en Brasil no quieren publicar, dicen que nadie va a leer. Y bueno, por lo menos el resultado puedo mostrar en la próxima. Se llama precipitación, esta materialización solamente de la tinta en el papel. ¿No? Hay una carta del maestro Moria, como pueden ver acá, y también el sello del British Museum. Esta misma letra o anagrama M aparece en el famoso turbante, y no sé si han leído, el turbante también se materializó. Y yo tengo una cosa muy rara, y claro, ustedes no van a contar a nadie, pero un brasileño fotografó el turbante. ¿Y cómo fue? Es prohibido en Aliar fotografar el turbante. Pero como ustedes conocen, hay un espejo en el cuarto de Anieves. Y este señor, que es un fotógrafo profesional, dijo, bueno, no hay ninguna regla contra fotografar el espejo. Pero la verdad que a distancia es un fango como cualquier otro. Pero está ahí si quieren ver. Más uno. Ahí tiene un libro está ahí a la biblioteca, que tiene esas fotolitos de la carta de 1900, porque otra discusión es que no había más cartas después que la señora Blavatsky se fue, y esa 9 años después aparece un texto posterior a la carta del señor Mantri, que termina acá con su firma, enviada a Nieves el 22 de agosto de 1900, de Bombay para Londres. Ya la recibe en Londres, pero cuando abre el envelope hay más cosas escritas. Aside que na pranaya we so guys get confused by the vagaries of the memory.
de Thiers and its members of slowly manufacturing a creed, César Tibetian, y ahí que la sociedad teosófica y sus miembros están lentamente manufacturando un credo. El maestro ya me puede pasar el trozo. Ahí dice que Tibetan proverb, credulity breeds credulity and ends in hypocrisy. How few are they who can know anything about us? Cuán pocos son aquellos que pueden saber cualquier cosa al respecto de nosotros. Entonces, la carta fue un poco censurada por el señor Jinayadasa porque había cosas personales de la escuela esotérica de juzgó no ser adecuadas al público, pero está allá en los archivos. Ese es el verso, quiere decir que estaba en blanco en el original de Mantri, ahora tenía eso, más uno. Y ahí también el envelope dirigido a Añeleza en London, y el revés del propio envelope tiene la firma de Kach. Y por importante que sea el envelope, porque tiene la estampa y la fecha. Entonces es una manera indirecta del maestro probar que no fue hecho con anticipación, que era mismo 9 años después que la señora Blavatsky se falleció. Entonces aquí estos libros se llaman de Mahatmas and Their Letters. Eso no creo que esté en español, tampoco está en portugués, pero está en la biblioteca. Pongo eso como un ejemplo de que cosas que están más allá de una época no pueden ser aceptadas ni siquiera por la ciencia, son tratadas como ocultismo. ¿Qué más vamos a decir? Y si una estructura de un sistema político no tiene lugar para personas que tengan más desarrolladas, entonces esas personas van a ser marginales, van a ser clasificadas como una fraude o falsas o eso aquí. Entonces contra eso creo la idea de Platón que vamos a desarrollar mejor mañana empieza por la idea de que hay que considerar niveles de responsabilidad relacionados a niveles de desarrollo. Pero él decía, y eso es un punto fundamental, y ahí está que no son castas hereditarias. Él decía, como procedéis todos de la misma origen, a una unidad, embora de composición paterna o materna generalmente conservada en los hijos, que hay una tendencia hereditaria, puede suceder que venga a nacer un hijo de plata de un pai de oro o un hijo de oro de un pai de plata, y de la misma manera o forma en las demás clases. Quiere decir, el padre puede ser de un metal y el hijo de otro. Por lo tanto, le está diciendo que no es como se quedó en India, una casta hereditaria. Porque el problema de India está ahí, no hay movilidad social entre las clases. Y esta es la primera y principal regla a que la divinidad impone a los magistrados. Entonces, para él, de eso depende toda la politea o república. Que de todas las cosas de las cuales deben ser buenos guardianes, a ninguna dediquen mayor celo, más celo, que a las combinaciones de metales de que están compuestas las almas de los chicos. Entonces él quiere decir que esta clasificación
es fundamental que se respete el nivel evolutivo, o vamos a decir la vocación natural de cada alma. Y si no se obedece a este nivel natural, ahí se descompensa todo. Y yo creo que él pone aquí de una manera más feliz que la selección no es por reglas, sino por un desarrollo de sensibilidad, y que no es hereditario. Ese es un punto fundamental para distinguir, y por eso no me gusta usar brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudra, aunque la señora Besant lo utilice en este magnífico libro Dharma, que ahora misteriosamente está desaparecido. Sobre la mesa hay poderes muy especiales. Acá está. Entonces, publicado por, yo creo que es de la Federación, Casa de Publicaciones Teosóficas, Ediciones Aliadas. ¿Pero en inglés? No, castellano. Está en la librería para la venta. En inglés con este nombre. ¿Publicado en área? Está Es la anterior. Ediciones Aliadas. Es anterior a la Es anterior, yo había leído con una capa azul. Pasaje Florencio Balcarce 71 por 11. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, es un libro fantástico, pero aún está por el ángulo hindú. Yo estoy intentando explorar más el ángulo o punto de vista platónico, porque es más sencillo y aceptable a nuestra estructura histórica occidental. Aunque María lo percibió, hay algunas cuestiones, porque son pasados 2400 años. Entonces vamos a tener que tener discernimiento y ver lo que es aplicable y lo que no es, pero percibir que hay niveles de conciencia. Esto hasta el señor Buda en Dhammapada lo reconoció, que el verdadero Brahmane no es quien nace hijo de un Brahmane, pero quien vive como uno. Y es eso que vamos a intentar explorar para ver en los próximos días cómo constituir un estado ideal. Es un vuelo muy alto. Soñemos. Están invitados a volar con nosotros. Gracias por el momento y por los ayudos tecnológicos indispensables.